Revelado, ella expulsa increíblemente a un hombre sorprendente, sin saber que era su nuevo JF. El eco de su propia voz resonó en la sala de conferencias. Clara, con el corazón a 1000 por hora, había dicho lo que muchos pensaban pero pocos se atrevían a expresar. «Sal de aquí», había gritado, empujando a un extraño que había comenzado a cuestionar su trabajo en voz alta. Sin saberlo, ese hombre era Alejandro, el nuevo jefe que llegaría a cambiar su vida de maneras que nunca imaginó. El ambiente se cargó de tensión, y los murmullos comenzaron a borbollar entre sus colegas. ¿Qué había hecho? Mientras Clara trataba de asimilar la magnitud de su reacción, una mezcla de orgullo y miedo la atravesó. Había defendido su trabajo, su esfuerzo. Pero, a costa de su carrera. Estaba agotada de vivir en la sombra de otros, de ser la arquitecta que nunca recibe el crédito merecido. La vida había sido así desde que comenzó a trabajar en la firma. Cada día, la competencia se sentía como un peso extra que arrastraba, un recordatorio constante de que debía demostrar su valía. Las palabras hirientes del nuevo asistente llevaron su frustración a un punto crítico, desencadenando impulsos que, en un entorno laboral tan hostil, podrían ser fatales. Las horas siguientes fueron un torbellino de preguntas que la acosaban. Al llegar a casa, la preocupación por su madre enferma la invadió. Clara ocupaba su tiempo entre el trabajo y la atención a su madre. Su vida se había reducido a un ciclo de responsabilidades donde cada decisión parecía tener un precio. La familia siempre había sido su norte, y esa lealtad la mantenía atada a un lugar que, a veces, sucumbía bajo el peso de sus sueños. Era egoísta buscar más para ella. La angustia le atenazaba el pecho mientras cuidaba de su madre, quien la miraba con ojos cansados pero llenos de amor. La idea de dejar su hogar y perseguir una carrera que la llenara de satisfacción le resultaba cada vez más tentadora, pero también le daba miedo. Al día siguiente, el aire en la oficina era denso. Las miradas se posaban sobre ella, cada vez que entraba a una sala se sentía como un pez en una pecera, expuesta y vulnerable. Tenía que enfrentar las consecuencias de su arrebato. El silencio previo a la reunión era aterrador. Alejandro estaba allí, con la mirada fija en ella, y el cambiante color en sus ojos transmitía una serie de emociones que ella no podía descifrar. Un tirón en su estómago la hizo dudar. ¿Podría trabajar con él? ¿O sería él solo otro obstáculo en su camino? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la hora de la presentación se acercaba. Clara miraba el plano de su proyecto, los mismos planos que había dibujado con tanto amor y dedicación. La sala de conferencias era un campo de batalla, y ella quería demostrar que era capaz, que había más que solo sueños en su mente. Mientras se preparaba, una pregunta la atravesó como un rayo: ¿él podría ser la clave para su crecimiento profesional, o simplemente un recordatorio de su fracaso? La imagen de su madre, apoyada en el sofá, con una sonrisa forzada, le impulsó a seguir. Se levantó, y con cada paso hacia la sala, el peso de su decisión se apretaba más. Su corazón no solo palpitaba de ansiedad, también latía con una determinación creciente. Las palabras temblaban en su interior, y sus dudas se convertían en fuego. La línea entre sus sueños y su familia se desdibujaba, y en ese momento crucial, un eco de su madre resonó en su mente: nunca olvides de dónde vienes. Pero, ¿podría ella seguir adelante sin perderse a sí misma en el proceso? El largo silencioso que siguió a su entrada en la sala de conferencias elevó la presión en su pecho. Clara sabía que la atención de todos estaba fija en ella, el eco de su grito resonando en las mentes de sus colegas. La ansiedad quería abrumarla, quería hacerla retroceder, pero, en lugar de eso, respiró hondo y se centró. Era momento de transformar esa chispa de rabia en un fuego productivo. Alejandro se había reacomodado en la silla, su expresión era un cruce de sorpresa y evaluación. Ella sabía que su primera impresión había dejado una marca y quería asegurarse de que esta oportunidad no se desvaneciera entre las tramas de la incertidumbre. Sin conseguir evitarlo, su mirada se desvió hacia el hombre que había cuestionado su trabajo. Sus colegas la estaban observando con atención, como si esperaran más explosiones o un desliz decisivo. Recuperando su compostura, Clara recordó la importancia de reconocer sus emociones. La rabia no era solo un signo de debilidad, podía ser la energía transformativa que la impulsara hacia adelante. Ajustando su postura, se enfocó en el proyecto que tenía frente a ella.
Con un firme control de su voz, comenzó a presentar su serie de ideas, cada punto fluyendo de sus labios como si fueran los ladrillos de una construcción mental. La presentación no solo era una defensa, era una declaración de intenciones. Mientras hablaba, Clara sintió una conexión con su trabajo. Las imágenes del proyecto tomaron forma en su mente, cada línea trazada, cada decisión de diseño. Comenzó a notar la reacción de Alejandro. Su mirada se afirmaba, cada vez más intrigado. Las preguntas que surgieron a raíz de su presentación no eran desafiantes, eran estímulos para profundizar aún más. Con cada respuesta, Clara no solo defendía su trabajo, también daba paso a una conversación, mostrando su competencia y, por primera vez, su valentía. Cuando terminó, había en ella una sensación de liberación. Había desgranado la estructura de su proyecto con tal pasión que la sala se llenó de un murmullo de aprobación. No había solo alabanza en la atmósfera sino también una posible aceptación. Clara se dio cuenta de que no solo se trataba de mostrar su valía ante Alejandro sino de reivindicarse a sí misma. Por fin, sentía que podría dejar atrás los miedos que la habían limitado. Sin embargo, el viaje no estaba completo. Sabía que la relación con Alejandro no solo se definía por ese momento. Había un desafío mayor, la necesidad de entender cómo los dos podían colaborar de forma efectiva, superando la tensión inicial. El momento de la verdad también requería autoevaluación. En sus interacciones futuras, podría reconciliar su deseo de reconocimiento con su lealtad hacia su familia. La idea de alejarse de su madre para seguir una carrera de sueños pesaba cada vez más. La reunión finalizó, y mientras el grupo se dispersaba, Alejandro se levantó. Se acercó a Clara con una expresión que no podía descifrar. En sus ojos había un destello de comprensión, pero también se percibía la incertidumbre. Necesitamos hablar, dijo él, y su voz tomó un matiz que hizo que las alarmas internas de Clara sonaran. Por un instante, sintió que el mundo se detenía. Todas las decisiones que había tomado, la valentía que había mostrado, podían estar a punto de ser desafiadas más allá de lo que había anticipado. ¿Era este el umbral que la llevaría a la realización de sus sueños o a un abismo lleno de dudas y arrepentimientos? Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para lo que vendría. Era momento de enfrentar las consecuencias que esta nueva dinámica con Alejandro podría generar en su vida. ¿Sería capaz de equilibrar su ambición con el amor familiar? El ambiente se volvió denso cuando Clara vio a Alejandro acercarse. La inseguridad y la excitación se entrelazaban en su pecho, pero en ese momento, decidió hacer un esfuerzo consciente por desmantelar sus miedos. Recordó lo que había aprendido sobre la gestión de su ansiedad. No podía dejar que el temor dominara su voz. En lugar de eso, tomaría el control. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, manteniendo la mirada fija en sus ojos. Había una fuerza inesperada en su tono, una determinación que la sorprendió incluso a sí misma. Lo que hiciste hoy fue impresionante, Alejandro respondió, el tono de su voz era firme, pero había un matiz de admiración debajo de la superficie. Me gustaría que habláramos más sobre tus ideas y cómo podríamos llevarlas adelante en el equipo. Esa sinceridad atravesó a Clara como un rayo de sol en un día nublado. Había llegado a creer que su valor era solo un despilfarro en un espacio donde constantemente se sentía inferior. De repente, se dio cuenta de que había hecho más que simplemente presentar un proyecto, había reclamado su lugar en la mesa. Este era un momento de redefinición. No obstante, todavía había algo inquietante en la forma en que él la miraba. Era como si, detrás de su admiración, se escondieran expectativas. Clara sintió una punzada de nervios. La presión de tener a alguien evaluando su trabajo de cerca era aterradora. Perder la oportunidad de colaborar con Alejandro no era una opción, así que comenzó a trazar rápidamente un plan en su mente. Me encantaría explorar eso, dijo, tratando de recobrar la calma. Sin embargo, necesitaré claridad en las expectativas y objetivos. Quiero saber exactamente cómo puedo aportar al equipo y, más importante, cómo puedo hacerlo sin que afecte mis compromisos personales. Alejandro asintió, su expresión se tornó más seria. La familia siempre es importante, y aprecio que lo valores. Quiero asegurarme de que podamos encontrar un balance donde puedas brillar sin comprometer lo que amas. Esa afirmación resonó en Clara como un eco de esperanza. A medida que la conversación avanzaba, se sentía más capaz de articular sus pensamientos y deseos. No solo estaba en juego su carrera, también su bienestar personal. Había un poder en la vulnerabilidad que había compartido. La presión de la familia y el deseo de tener éxito eran tensiones que muchos experimentaban, pero pocos se atrevían a mencionar. Mientras Alejandro esbozaba ideas y proyecciones, Clara comenzó a ver cómo su visión podría encajar en un marco más grande. Tomarse el tiempo para atender sus propios retos emocionales mientras lograba lo que realmente quería se convirtió en un objetivo tangible. Estaba en un punto crucial,
donde las decisiones que tomará definirían su camino. Quiero ser parte de esto, pero necesito saber que puedo contar con tu apoyo, declaró Clara, su voz sonando más firme. La inseguridad fue desvaneciendo lentamente al dar pasos claros hacia la seguridad. El rostro de Alejandro reflejó una mezcla de sorpresa y reflexión. Cuento contigo, Clara. Eso es precisamente lo que busco en un colaborador. Su mirada cargaba una seriedad que hacía falta en las conversaciones que Clara había tenido en el pasado. Mientras la reunión llegaba a su fin, Clara sintió que había marcado un paso decisivo hacia el futuro. Sin embargo, las preguntas seguían flotando en su mente. ¿Realmente podría equilibrar sus ambiciones con su vida familiar? ¿Era posible trabajar y ser feliz? Con cada día que pasaba, la línea entre el éxito profesional y su vida personal se hacía más difusa, y eso le generaba un nudo en el estómago. Alejandro interrumpió sus pensamientos. Esto es solo el comienzo. En las próximas semanas, tendremos que abordar los objetivos a largo plazo. Prepárate para algo grande. Las palabras lo dejaron resonando en su mente, llenas de posibilidades y preocupaciones. A medida que abandonaban la sala, Clara reflexionaba sobre lo que podría significar esa respuesta. El reto estaba lanzado, y el camino era incierto. Pero, conforme avanzaba, sentía que la posibilidad de transformar su deseo en realidad estaba más cerca de lo que había imaginado. Ahora, tenía que averiguar si realmente estaba lista para enfrentar lo que se venía. ¿Ganarían la batalla contra la incertidumbre o se vería atrapada una vez más en las sombras de sus propios miedos? El eco de las palabras de Alejandro aún resonaba en la mente de Clara mientras se sumergía en su trabajo. Los planes a largo plazo que habían esbozado en la reunión empezaban a tomar forma, pero una sensación de inquietud la acompañaba de cerca. Había anhelado esta oportunidad, un momento para demostrar su valía, para brillar. Sin embargo, había algo más en juego que solo su desempeño profesional. Su vida personal y el equilibrio entre ambas esferas seguían generando un conflicto que se manifestaba en un nudo en su estómago. Conforme los días pasaban, Clara se sumergía en la investigación y desarrollo de su propuesta, buscando formas de integrar su visión dentro del marco del equipo. Pero la angustia de no cumplir con las expectativas de Alejandro la seguía como una sombra persistente. Echaba un vistazo a su agenda, repleta de citas y responsabilidades familiares que la hacían cuestionar su capacidad para manejarlo todo. Cada vez que se sentaba frente a su ordenador, la dualidad de su vida la llevaba a preguntarse si estaba tomando las decisiones correctas. ¿Podía realmente lograr un equilibrio? La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole lo crucial que era ser una buena madre y una profesional exitosa al mismo tiempo. Estas expectativas pesaban sobre ella como una losa. No podía desatender a su familia, pero al mismo tiempo, su deseo de ascender en su carrera era innegable. Una noche, mientras revisaba un borrador para la próxima presentación de su proyecto, Clara sintió que necesitaba claridad. La frustración y la ansiedad empezaron a brotar. Sin pensarlo dos veces, sacó su móvil y envió un mensaje a Alejandro. ¿Podemos hablar sobre cómo puedo contribuir mejor al equipo? Me gustaría un poco más de claridad sobre mis responsabilidades. La incertidumbre la había llevado a un punto en el que necesitaba reclamar su espacio con valentía. La respuesta llegó rápidamente. Claro, mañana a las 10. Es importante que ambos estemos alineados. Su corazón se aceleró. Esta sería una oportunidad crucial en la que podría expresar sus preocupaciones y las expectativas que sentía que se cernían sobre ella. A la mañana siguiente, Clara se preparó mentalmente antes de la reunión. Decidió que no se dejaría abrumar por sus propios miedos. Si bien el pasado la había hecho dudar de sí misma, ahora era el momento de demostrar que podía manejar la presión. Cuando finalmente se sentó frente a Alejandro, su mirada era decidida. Gracias por reunirte conmigo. He estado reflexionando sobre nuestro proyecto y necesito saber cómo puedes ayudarme a gestionar mis responsabilidades sin comprometer mi vida personal, comenzó Clara con claridad. Sintiendo como su voz se hacía más firme, Alejandro escuchó atentamente, y su rostro mostraba un interés genuino. Entiendo tu preocupación. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. La clave aquí es la comunicación, respondió, su tono más relajado la alentaba a abrirse aún más. Con cada palabra que intercambiaban, Clara se sintió más empoderada. Expresó sus miedos sobre los plazos, sobre cómo las reuniones podían interferir con sus obligaciones familiares e incluso cómo se sentía en ocasiones como si estuviera sobrepasada. La vulnerabilidad con la que compartió sus pensamientos trajo consigo una libertad inesperada. Cada palabra parecía liberar un peso que llevaba cargando. Al finalizar la reunión, Clara sobrevivía a un renacer. Había confrontado sus temores y, al mismo tiempo, le había mostrado a Alejandro que era capaz de ser escuchada y respetada sin dejar que el miedo la paralizara. Sin embargo, mientras se alejaba de la oficina, una incomodidad empezó a surgir.
Había hecho suficiente para dejar claros sus límites. Era de verdad suficiente la confianza que había cultivado en esta nueva relación laboral. La presión de ser vista, entendida y aceptada como profesional y madre, seguía asediando sus pensamientos. Mientras el día llegaba a su fin, Clara se sentó a contemplar el camino por delante. Su valentía sería suficiente para avanzar. Con cada paso que tomaba hacia sus metas, se sentía cada vez más dividida. Pero al abrir su correo, vio un mensaje de Alejandro en el que decía: tenemos que hablar sobre una oferta que creo que será muy interesante para ti. Un escalofrío de anticipación recorrió su espalda. Sabía que eso podría cambiar todo. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Clara se preguntó, ¿estaba realmente lista para este nuevo reto? El correo de Alejandro resonaba en su mente mientras Clara se dirigía a casa. La tentación de pensar en lo que podría significar esa oferta era casi abrumadora. El impulso de desear un ascenso, de ser reconocida por su trabajo, se entrelazaba con su necesidad de mantener la armonía en su hogar. Pero, más que nunca, estaba decidida a enfrentarse a sus ansias y a su futuro. Al llegar, su familia la recibió con la calidez habitual, pero Clara no podía despojarse del atisbo de ansiedad. La sonrisa de su hijo y el abrazo de su esposo la llenaron de una ternura que, inesperadamente, se mezcló con una inquietud profunda. Había tomado una decisión en el trabajo, pero ahora se dio cuenta de que el verdadero desafío radicaba en su vida personal. Podría ser la madre que su hijo necesitaba y a la vez la profesional que anhelaba ser. Esa noche, mientras revisaba documentación en su portátil, los pensamientos de Clara comenzaron a vagar hacia su preparación para la llamada con Alejandro. Se sentía ambivalente. Por un lado, un escurridizo sentido de logro la empujaba hacia adelante, pero por otro lado, el miedo a no ser suficiente abrumaba su mente. Empezó a crear en su imaginación un escenario en el que sería presentada con una oferta que cambiaría su vida. Y si no estaba lista para aceptarla, el día siguiente llegó con un aire de expectativa. Al entrar a la oficina, Clara notó como un par de compañeros intercambiaban miradas. ¿Acaso algo había sucedido que ella no sabía? Era la habitual paranoia que surgía en su mente cada vez que entraba en una sala con noticias potencialmente relevantes. Decidió negar esos pensamientos. El tiempo de la preocupación había pasado, era momento de actuar. Cuando se sentó frente a Alejandro, el ambiente era diferente. La calidez de su mirada le daba confianza. No era solo su jefe, sino un faro en el tempestuoso mar de dudas en el que ella se encontraba. Alejandro comenzó la conversación con palabras de aliento, pero Clara podía percibir una expectativa latente detrás de su entusiasmo. La oferta que quiero discutir contigo puede representar un cambio significativo en tu carrera, comenzó Alejandro. Su voz proyectaba seguridad, pero Clara sintió que cada palabra revelaba la gran responsabilidad que le esperaba. ¿A qué tipo de responsabilidad te refieres?, inquirió Clara, tomando aliento antes de dejar que su curiosidad emergiera. Alejandro explicó que había un puesto vacante en la dirección del proyecto en el que Clara había estado trabajando arduamente. Era una oportunidad que significaba encargarse de un equipo, liderar iniciativas y, sobre todo, ser la voz del equipo en presentaciones a alto nivel. El esbozo de una estrategia personal de crecimiento profesional se empezaba a formar en su mente, pero igualmente se alzaron las alarmas de las exigencias que un papel así conllevaba. El nudo en su estómago se afianzó mientras consideraba la dualidad del camino que se le presentaba. Aceptar significaría aceptar más estrés y presiones, quizás más allá del límite de lo que podía manejar en su situación actual. Sin embargo, también representaba un avance, una validación a su trabajo y a sus esfuerzos por equilibrar su vida personal y profesional. Clara se armó de valor y decidió que era el momento de ser honesta. Estoy interesada, pero debo saber si esto puede coexistir con mis obligaciones familiares. No quiero sacrificar mi papel como madre por el éxito profesional. La declaración, impulsada por un deseo de autenticidad, la hizo sentir liberada y asustada a la vez. La expresión de Alejandro cambió. Entiendo tu situación. Es fundamental que tengas un equilibrio. Pero debes considerar que este puede ser el paso que te ayude a establecer ese balance. Su mirada tenía un matiz de aprobación, como si ya viese en Clara la directora que podría llegar a ser. El desafío se presentó ante ella, y con él la necesidad de tomar decisiones que probarían su fortaleza interior. Estaba dispuesta a renunciar a parte de su tiempo familiar por la ambición de un futuro profesional. Esa noche, el dilema se consumió en su mente, girando y girando sin cesar. Al salir de la oficina, Clara sintió la presión. El eco de su propia voz repitiendo la pregunta: ¿valía la pena arriesgar su tiempo en familia por un ascenso? Su vida personal y profesional parecían estar en una balanza que nunca se equilibraría, lo que la llevó a cuestionar cuál parte de ella realmente quería reivindicar como prioritaria. Con el corazón en un puño y la bruma de la incertidumbre nublándole el juicio, Clara se preguntó:
estaba siendo egoísta al buscar este crecimiento. Ante la posibilidad de no solo triunfar, sino de ser vista como una figura clave, la decisión se tornaba cada vez más compleja. Y entre pensamientos fatigosos, recordó el mensaje que había recibido la tarde anterior. Tal vez había un camino intermedio, tal vez una manera de ser la mujer que deseaba ser en ambos frentes. Pero al mismo tiempo, en la penumbra de su resolución, una pregunta emergió entre las preocupaciones: ¿qué sacrificios estaba realmente dispuesta a hacer para lograrlo? Cada paso que decidiera dar podría desencadenar una serie de consecuencias que no tenía manera de anticipar. Mientras el día se apagaba, una idea se formó en su mente: en la búsqueda de su equilibrio, la vida tenía mucho más que ofrecerle de lo que había imaginado. El dilema se cernía sobre ella, y la respuesta se ocultaba en la neblina de su propia ambición, pero, en el fondo, había algo que Clara había pasado por alto. Un sonido llegó a sus oídos, sacándola de su ensueño. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandro, que decía: te necesito en una reunión sorpresa. Es crucial para el futuro del proyecto. El pulso de la incertidumbre se aceleró de nuevo. ¿Sería esa reunión un punto de inflexión? Clara llegó a la oficina con la mente agitada, cada paso resuena como un eco de sus incertidumbres. La reunión de Alejandro se había convertido en el foco de sus preocupaciones. Al entrar a la sala, sintió una mezcla de anticipación y temor. La luz del día filtrándose por las ventanas creaba sombras alargadas en el suelo, como si el momento que se avecinaba también proyectara una parte oculta de su futuro. Los rostros de sus compañeros estaban serios, sabían más de lo que parecían. Clara permaneció en un rincón, observando. La sala estaba llena, un grupo de colaboradores y, en el centro, Alejandro, quien comenzó la reunión con un saludo profesional que rápidamente derivó en un tono más grave. Era evidente que había algo importante en la agenda, y esa atmósfera la hizo retumbar por dentro. Hoy estamos aquí para hablar del futuro de nuestro proyecto y de un cambio estratégico en el liderazgo, anunció Alejandro con voz firmemente estructurada. Las miradas se centraron en Clara, incluyendo la suya. La tensión aumentó. Su corazón latía frenético. Una vez que comenzó a exponer, Clara notó que sus palabras tenían un peso diferente. Arriba del escenario había un nuevo invitado. Un hombre delgado, de cabello corto y bien peinado, se sentó al lado de Alejandro. Era un extraño para ella, pero la manera en que se mostraba, con una combinación de autoridad y calma, la intrigó. Permítame presentarles a Gabriel, nuestro nuevo director de operaciones. A partir de hoy, él se unirá a nuestra gerencia, explicó Alejandro. La mirada de Clara se detuvo en Gabriel, quien la observaba con una intensidad analítica. La sensación de incertidumbre creció, su mente hizo un repaso de sus habilidades, comparándolas con el nuevo jefe que estaba a la vista. Clara se sintió atrapada entre el impulso de aceptar un nuevo desafío y el miedo a ser evaluada. Gabriel no era solo un compañero, era una figura de autoridad con expectativas inminentes sobre su desempeño. Las dudas se agolpaban en su interior: ¿será él el que marque el final de mi camino? Se preguntó, sintiendo que su valor profesional colisionaba con el deseo de proteger su espacio familiar. Con la introducción de Gabriel, el ambiente cambió. Las palabras de Alejandro parecían más pesadas, como si las decisiones que se tomarían podrían marcar no solo el rumbo del proyecto, sino también la trayectoria de sus carreras. Clara sintió que su papel, que había estado construyendo con esfuerzo, ahora dependía de la opinión de un extraño que parecía tener todo bajo control. La reunión avanzó, y Clara notó cómo los demás compartían sus ideas. La impaciencia crecía en su interior. Una parte de ella deseaba participar, demostrar que era competente, mientras que la otra solo anhelaba salir y alejarse de aquella presión. Fue en ese punto que se dio cuenta de un hecho crucial: la aceptación de la posición que había prometido respondería también a su búsqueda de identidad. Cuando llegó su turno de hablar, Clara sintió un fuego interno. Estoy entusiasmada por trabajar con Gabriel. Creo que su experiencia aportará mucho al equipo, declaró, aunque en su voz resonaban temores aún ocultos. No obstante, al salir de esas palabras, una chispa de determinación se encendió. Era el primer paso para reclamar tanto su lugar en el equipo como el valor de su propia voz. El intercambio de ideas se volvió un campo fértil de razas y visiones. Gabriel se mostró receptivo ante los aportes, pero Clara no podía evitar compararse con sus respuestas siempre rápidas y efectivas. La sombra de la inseguridad la acechaba, pero al mismo tiempo, cada aportación que hacía la acercaba un poco más a la aceptación de su papel en ese contexto cambiante. A medida que la reunión avanzaba, poco a poco se alejó de la idea de que su éxito dependía en gran medida de la opinión de Gabriel. Es mi trabajo también, se repitió una y otra vez, ganando fuerza emocional. La inquietud se transformó en impulso, ya no se trataba solo de demostrar que podía liderar,
sino de recordar que sus opiniones también eran válidas. Al terminar, Clara sintió una mezcla de alivio y adrenalina. Aunque el camino que se le presentaba era incierto, una claridad sobre sus habilidades y un sentido renovado de autoeficacia comenzaban a florecer en su interior. La oportunidad de crecer profesionalmente, de luchar por su lugar, se sentía real y tangible, pero de repente, como un giro inesperado en el guión de su vida, Alejandro se acercó a Clara al finalizar la reunión. Me impresionó tu contribución. Me gustaría hablar contigo más a fondo sobre cómo podemos trabajar juntos durante esta transición, dijo, su voz cargada de posibilidades. Clara suspiró, un nuevo tipo de ansiedad burbujeando en su pecho. Este reconocimiento podría ser el inicio de algo más grande. Quizás, solo quizás, esto no se trata solo de mí, pensó, al sentir que su papel podía ser más que un dilema de elección personal. Estaría lista para asumir el reto de posicionarse en un entorno donde la competencia la empujaría más allá de su zona de confort. Mientras se alejaba, un eco resonó en su mente: ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar para alcanzar tu propia ambición? La luz del futuro comenzaba a abrirse, pero su viaje personal apenas comenzaba a desvelarse. Clara despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y preocupación pulsando en su interior. La conversación con Alejandro había plantado una semilla de consuelo en su mente, pero también arrojó luces sobre el desafío que se avecinaba. No solo se trataba de demostrar su valía, ahora debía encontrar la forma de colaborar con Gabriel, adaptándose a su nuevo estilo de liderazgo y a las expectativas que representaba. Al llegar a la oficina, se encontró con un ambiente vibrante, aún iluminado por el eco de la reunión anterior. Mientras caminaba hacia su escritorio, no podía evitar los murmullos y las miradas de sus colegas. Cada paso resonaba en su mente como una afirmación silenciosa de su determinación nula y encontrada. Clara, decidida a tomar el control de su situación, comenzó a revisar los documentos del proyecto. Pero cada dato que leía no hacía más que intensificar la presión que experimentaba. Sabía que debía presentarse ante Gabriel con un enfoque renovado. Ya no se trataba solo de ser parte del equipo, ahora debía ser un agente del cambio. Sin embargo, las inseguridades comenzaron a acecharla de nuevo. ¿Y si mis ideas no son lo suficientemente buenas?, le susurraba a su mente, alimentando un ciclo de dudas que intentaba romper. Esa misma mañana, Clara decidió asistir a una conferencia sobre liderazgo que se celebraba en un centro cercano. Creía que sería la oportunidad ideal para adquirir herramientas que la fortalecieran. Tan pronto como comenzó la charla, se sintió inmersa en las dinámicas que abordaba. Los oradores compartieron anécdotas sobre la importancia de la colaboración, la escucha activa y la autoconfianza. Las palabras resonaron dentro de ella con una claridad que hasta entonces había estado ausente. Por primera vez, entendió que no tenía que competir con Gabriel, por el contrario, podía complementarlo. Durante uno de los recreos, Clara se acercó a un grupo de colegas que discutían sobre las lecciones aprendidas. Compartió sus pensamientos sobre las estrategias que habían presentado. Notó que sus aportes no solo eran bien recibidos, sino también valorados. Fue en ese instante que comprendió la magnitud de su evolución personal. Su voz había comenzado a ganar peso. Esa tarde, llegó a la oficina con una renovada energía. Cuando se encontró con Gabriel en la sala de reuniones, decidió tomar la delantera. Gabriel, me gustaría compartir algunas ideas que creo que podrían ayudar a integrar el enfoque del nuevo liderazgo en nuestro proyecto, dijo, sintiendo como la confianza fluyó a través de su ser. Gabriel asintió, sus ojos se iluminaron y comenzó a escuchar. Clara expuso sus ideas con claridad, fluyendo a través de cada punto como un río liberado. Sintió que el diálogo se transformaba en una sinergia poderosa. Cada vez que Gabriel complementaba sus ideas con su propia experiencia, su pulso se aceleraba, porque comprendía que estaban construyendo algo juntos. No era una batalla por el poder, sino una danza profesional. Sin embargo, a medida que la conversación fluyó, Gabriel hizo un comentario que le hizo detenerse en seco. Tu capacidad de análisis es notable, Clara, pero ¿qué acciones concretas propones para abordar las deficiencias que hemos identificado en el proyecto? Esa pregunta cortó el aire, recordándole la cruda realidad del desafío que enfrentaba. Así que, con su corazón latiendo en su pecho, Clara tomó un respiro profundo y dejó que su mente la guiara. Esbozó un plan detallado, mostrando no solo su compromiso con el éxito del proyecto, sino también su capacidad de liderazgo. La gratitud que comenzó a brotar en su interior era abrumadora. A pesar de lo que había parecido al principio, se dio cuenta de que el reconocimiento de su voz estaba empezando a germinar en un lugar donde ni siquiera había sentado la primera semilla. La reunión concluyó, pero Clara no podía dejar de pensar en la mirada de aprobación que culminó a lo largo de la conversación. La conexión que había forjado con Gabriel encendió un fuego en su interior, uno que la impulsó a desafiar aún más sus límites y a salir de su zona de confort. Sin embargo, lo que no sabía era que Alejandro, con su ojo agudo,
había estado observando cada interacción desde la puerta. Impresionante, Clara, le comentó Alejandro al final de la jornada. Quiero que te unas a mí para una presentación sobre la dirección del proyecto ante la junta directiva la próxima semana. De repente, Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La participación en un evento tan crítico significaba un reconocimiento inminente de su creciente influencia. En un instante, la pregunta que antes la consumía reverberó: ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar para alcanzar tu propia ambición? Pero esta vez el eco traía consigo el peso de una verdad ineludible. Podría ser el momento más decisivo de su carrera. Mientras se alejaba, una mezcla de adrenalina y miedo comenzaron a gestarse en su interior. El verdadero desafío apenas estaba desvelándose, y el futuro que tanto había anhelado parecía al alcance de su mano, aunque envuelto en la incertidumbre. Clara, comprometida a cruzar esa línea donde sus ambiciones se encontraban con sus temores, sintió que su viaje apenas comenzaba. Tendría el coraje necesario para navegar por aguas desconocidas y afianzar su lugar en un mundo donde cada movimiento contaba. Clara despertó con una mezcla de nervios y emoción que le revoloteaba en el estómago. La presentación ante la junta directiva no era solo una oportunidad, era su momento de demostrar que podía ocupar el lugar que siempre había soñado. Se sentó en el borde de la cama, repasando en su mente cada detalle que había elaborado para esa reunión. Su corazón latía con una intensidad que apenas podía ignorar. La adrenalina la instaba a emprender el día. Al llegar a la oficina, encontró el ambiente tenso y electrizante. Sus colegas, conscientes de lo que estaba a punto de acontecer, se movían frenéticamente entre conversaciones susurradas y miradas expectantes. Clara sintió que cada par de ojos sobre ella representaba un juicio, una prueba más que agregar al desafío que ya llevaba encima. Se dirigió rápidamente a su mesa y comenzó a organizar sus notas. Había pasado horas perfeccionando cada diapositiva, cada argumento para la presentación. Pero a medida que se acercaba el momento, las dudas comenzaron a filtrarse nuevamente en su mente. ¿Realmente esto es lo que quieren oír?, se preguntaba. La inseguridad latente amenazaba con socavar la confianza que había construido. Clara decidió entonces buscar una estrategia concreta para aliviar su ansiedad. Se alejaba del bullicio, centrándose en la respiración, en centrar su energía en un único propósito: ofrecer su mejor versión. Recordó la conexión con Gabriel, las buenas ideas que había compartido, y dejó que esas sensaciones la envolviesen. El apoyo que había sentido era un recordatorio de que no estaba sola en este camino. Durante la jornada, también se tomó un momento para conversar brevemente con un par de colegas en la cafetería, compartiendo su nerviosismo. Sus palabras, sosteniendo la vulnerabilidad de su incertidumbre, resonaban en otros. Esto la hizo reflexionar sobre lo que había aprendido en la conferencia de liderazgo. Ser auténtica podía ser su mayor ventaja. Así, en vez de esconderse detrás de una fachada de seguridad, se decidió a ser abierta sobre sus temores. La conversación fluyó con facilidad y calidez, revitalizando su confianza. A medida que la hora de la presentación se aproximaba, Clara se sentía más centrada. En el último minuto, le lanzó un mensaje a Gabriel, agradeciéndole el apoyo y preguntándole si podría darle algunos consejos para abordar posibles preguntas difíciles. Su respuesta fue breve pero efectiva: sé tú misma, Clara. Valora tu voz y confía en tu preparación. La validación resonó en ella con fuerza, fortaleciendo su autoimagen en preparación para el siguiente desafío. Finalmente, el momento llegó. Clara tomó una respiración profunda y se dirigió a la sala de juntas. La atmósfera era densa, y los rostros serios la observaban atentamente. La presencia del nuevo jefe, un hombre de porte firme que aún no había conocido, la intimidaba, pero sabía que esto no sería un obstáculo para su avance. Al iniciar su presentación, la voz de Clara se hizo fuerte y clara. Compartió sus ideas, sus planes estratégicos y su visión renovada para el proyecto. A medida que avanzaba, comenzó a notar micromovimientos. Algunas cabezas asentían, otras tomaban notas. La sinergia del diálogo con su entorno se sentía fresca, y su confianza aumentaba con cada palabra. Fue en medio de la presentación cuando un hilo de tensión se cortó abruptamente. En la última pregunta, aquel hombre que había estado observando con intensidad le lanzó un desafío inesperado. Clara, me impresiona lo que has presentado. Pero, en la práctica, ¿qué harías si un miembro del equipo se resistiera a implementar tus propuestas? El eco de su pregunta resonó en la sala, como un tambor que marcaba el compás del instante. Clara sentía que cada par de ojos estaba ahora más atento que nunca, esperando su respuesta. En un instante recordar todas las inseguridades se volvió insignificante, ya que una chispa de determinación floreció en su interior. Se enfocó en responder de manera firme y estratégica, reflexionando sobre la importancia del compromiso y la empatía en el liderazgo. Era su oportunidad de demostrar que no solo tenía conocimiento, sino que podía ser una líder eficaz.
a medida que sus palabras llenaban el aire, consecuencia de la preparación y del carácter que había estado descubriendo, sintió que estaba al borde de un verdadero cambio en su vida profesional. Pero cuando se giró un momento para captar la reacción del nuevo jefe, notó algo peculiar en su expresión. Era una mezcla de sorpresa y aprobación, pero también había algo inesperado. Mientras ella se esforzaba por recordar lo que había planeado, una pregunta surgía en su mente: ¿quién era realmente este hombre que la desafiaba frente a todos? Mientras la lluvia caía afuera, reflejando la tormenta de emociones que se agolpaban en su interior, Clara sintió que estaba a punto de revelar algo que cambiaría su carrera para siempre. ¿Sería este desafío la puerta a su próximo capítulo o la revelación del verdadero significado del liderazgo? Abriendo la puerta a incógnitas aún no resueltas, Clara comprendió que la presentación solo había sido el principio de un viaje mucho más profundo. Clara mantuvo la mirada fija en el nuevo jefe, el hombre que había dejado su huella durante la presentación. Su mente regresaba a esa última pregunta, una oportunidad inesperada que le había permitido trazar la línea entre la duda y la claridad. Sentía que había encajado un rompecabezas que la había seguido compitiendo desde que entró a la compañía. Sin embargo, la salida de la sala de juntas dejó en el aire una interrogante palpitante entre ellas: ¿realmente había comprendido su enfoque de liderazgo o simplemente había acertado en este momento específico? La jornada avanzó y Clara se halló en su escritorio, rodeada de papeles y el eco de su propia voz resonando. La adrenalina seguía circulando por su cuerpo, pero a medida que el día se volvía rutina, aparecieron fragmentos de inseguridad. No puedo quedarme atrapada en un instante, pensó, obligándose a tomar un enfoque proactivo. Fue entonces cuando decidió abordar el desafío que se cernía ante ella. Si el nuevo jefe había planteado esa pregunta, había una razón detrás, y Clara no tenía intención de dejarse intimidar. Con esa determinación, programó un almuerzo con sus colegas, no solo para celebrar el éxito de la presentación, sino también para compartir las inquietudes que había despertado la incertidumbre. En su interior, sabiendo que la perspectiva de un ambiente colaborativo podría ofrecerle las respuestas que necesitaba. La conversación se tornó profunda, y sus compañeros comenzaron a abrirse sobre sus propios desafíos. La autenticidad prometida había germinado. Por primera vez, Clara se sintió parte activa de un colectivo que luchaba con sus perplejidades sobre sus propios liderazgos. Al concluir el almuerzo, Clara sintió un destello de esperanza. Había sentado las bases para un diálogo más abierto, no solo con ella misma, sino con su equipo. Consciente de que su pregunta era el umbral para un diálogo más amplio, decidió acercarse a Gabriel al final de la jornada. La conversación que compartieron fue enriquecedora. Ambos discutieron sobre lo que significaba la vulnerabilidad en el liderazgo y cómo las respuestas auténticas podían surgir del intercambio de ideas. Gabriel ofreció nuevas perspectivas, sugiriendo que quizá la resistencia a los cambios solo era un signo de miedo al desconocido. Pasaron los días y Clara continuó cultivando esas conexiones, sintiéndose cada vez más fuerte en su propio liderazgo. Implementó cambios en su enfoque, integrando las lecciones aprendidas. Erguirse sobre las dudas y el temor abierto puede forjar alianzas inesperadas. Se empoderó al entender que su viaje no se trataba solo de ella, sino del intercambio de experiencias. Su trabajo diario se volvió más dinámico y, a menudo, los desafíos que enfrentaban se transformaron en oportunidades de colaboración. Una tarde, en medio de la planificación de un proyecto, Clara recibió un correo inesperado del nuevo jefe. El mensaje era corto pero contundente: me gustaría discutir más sobre tus ideas. ¿Tienes tiempo esta semana? Una cascada de emociones la invadió. Sería una revisión de su presentación. Consumiría su jornada en un debate sobre detalles. Sin embargo, Clara se enfocó en el potencial de aquello, visualizando el encuentro como una oportunidad de crecimiento y entendimiento. Preparándose para su reunión, Clara revisó notas y diagramas, buscando afianzar su confianza. Cada palabra que delineó en su mente se convirtió en una afirmación de su voz. Con cada hora que pasaba, la ansiedad suavemente se trasladó a entusiasmo. Estaba lista para abordar esta nueva etapa en su carrera, dispuesta a desafiar cualquier expectativa que la rodeara. Finalmente, el día del encuentro llegó. Clara respiró hondo al entrar a la oficina del nuevo jefe. La mirada que le devolvió encapsulaba diversas emociones, pero la curiosidad predominaba. Mientras comenzaba su presentación sobre el proyecto, una nueva chispa se encendió en su interior. Pero, a medida que se adentraba más en sus ideas, notó que la expresión del jefe se tornaba cada vez más intrigada. ¿Qué pasaría si, al igual que antes, él volvía a desafiarlos con una pregunta incisiva? Esta vez, sin embargo, Clara sabía que su respuesta podría marcar un nuevo rumbo. Mientras el diálogo avanzaba, Clara sintió un torrente de energía que la impulsaba a ir más allá de temores pasados. Con cada palabra, empezaba a desentrañar no solo los planes de su proyecto,
sino también quién era realmente como líder. Estoy a un paso de descubrir mi próxima evolución, pensó, sintiendo como se gestaba un nuevo capítulo en su carrera. Pero en ese instante crucial, alguien llamó a la puerta, interrumpiendo su presentación y haciendo que una nueva incógnita surgiese. ¿Sería esto el inicio del cambio que había estado buscando o el final de un ciclo que aún no había concluido? Clara se encontraba finalmente en la cúspide de un cambio radical en su vida. Después de meses de ansiedad, inseguridades y confrontaciones internas, estaba lista para enfrentar el nuevo desafío que la vida le ofrecía. El clima en la sala se sentía electrizante, su corazón latía de una manera que significaba que estaba lista para dar lo mejor de sí misma. La reciente conversación con Alejandro, que había comenzado como un torrente de temores, ahora se había transformado en una sólida oportunidad de crecimiento. Clara enfrentó cada interrogante con determinación, cada pregunta se convirtió en un escalón hacia su autoafirmación. Había aprendido a negociar su espacio con valentía, equilibrando su ambición profesional con la necesidad de cuidar de su familia. Cada decisión parecía ahora más clara. Se sentía capaz, la reunión con Alejandro había marcado un antes y un después, se sintió fuerte y vista. Cuando entró a la sala, no solo presentaría sus ideas, sino que también cambiaría la narrativa de su trayectoria profesional. Esta es la oportunidad para reclamar mi lugar, pensó mientras se sentaba frente al nuevo director. Las palabras fluyeron con una claridad que la sorprendió. Clara estaba articulando su visión del proyecto con pasión renovada. Cada diapositiva, cada dato, se convertía en un ladrillo que cimentaba su camino hacia el reconocimiento que tanto había anhelado. Pero este reconocimiento era diferente, llegó con la aceptación de su vulnerabilidad y su poder. Cuando Alejandro la interrumpió para hacerle una pregunta directa sobre cómo abordaría la resistencia del equipo a sus ideas, Clara sintió que la adultez profesional despertaba en ella. Con empatía y comunicación abierta, respondió, no solo afirmando su capacidad de liderazgo, sino también recordando las lecciones aprendidas durante el camino. Al finalizar su presentación, los rostros a su alrededor la miraban con un nuevo respeto. Era una sensación que la invadió por completo, había conquistado sus más profundos temores y se había abierto a las posibilidades de una nueva vida. Las palabras de Alejandro resonaron en su mente, confío en ti, Clara. Este es solo el comienzo. Había salido del ojo del huracán y había encontrado su voz en medio de la tormenta. Poco después, recibió un correo de Gabriel que decía, impresionante presentación. Estoy entusiasmado con el enfoque que has propuesto. Una mezcla de alivio y orgullo la inundó. No estaba sola en esto, había cultivado su red de apoyo, y tanto Alejandro como Gabriel estaban reconociendo la valía que Clara había demostrado en el camino. Los días siguientes transcurrieron con una nueva energía. Clara no solo había reivindicado su lugar en la firma, sino que también se había convertido en un referente para sus colegas. Se sostenía en una nueva confianza sólida, había dejado de ser una arquitecta en la sombra para ser la arquitecta del cambio. Comenzó a recibir solicitudes de otros miembros del equipo en busca de consejos y orientación. Esta validación externa aumentaba su impulso hacia adelante, las decisiones que antes parecían aterradoras se transformaron en oportunidades de mejora. Cada reunión con Gabriel se convirtió en un aprendizaje, y juntos comenzaron a implementar cambios que favorecían no solo la productividad, sino también la colaboración del equipo. Clara estaba demostrando que sus aspiraciones no solo podían coexistir con su vida familiar, sino que la hacían más fuerte. Finalmente, el día del reconocimiento llegaría. La empresa celebró un evento en el que se gratificaba el esfuerzo de sus empleados. Clara subió al escenario, el brillo de sus logros manifestándose en las sonrisas de sus colegas y el aplauso del público. Su madre la observaba desde la primera fila, su rostro reflejaba orgullo y amor. Clara había encontrado su balance, se había transformado en la profesional que siempre había soñado ser. Mientras tomaba el micrófono, Clara miró a su alrededor y sintió que cada paso dado había valido la pena. La mirada de Alejandro en ese instante final confirmaba que su trabajo y su valentía habían resonado. La transición desde la incertidumbre hacia la confianza había sido un viaje difícil, pero cada tropiezo había construido su fortaleza. Clara sonrió, y en ese momento supo que su vida no solo se definía por sus roles, sino por la identidad que había reclamado. Había alcanzado una resolución individual que la llenaba de satisfacción y paz, su vida profesional y personal ahora convivían en armonía. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.